esa información a la práctica diaria que vamos a tener, que van a tener ya ustedes, muy pronto en todo caso, ¿ok? Entonces, si se aprenden definiciones solamente eso, de forma memorística, está bien, pero tratemos de hacer una correlación con la información restante para que así se estén capacitados para responder cualquier pregunta del examen, ¿ok? ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? ¿Ahora? ¿Cuántos somos? 43. Muy bien. Entonces, son 4 grandes temas. Adaptación celular, lesión y muerte celular, acumulaciones intracelulares, y por último, la calcificación patológica, en la cual vamos a dar ejemplos, y vamos a ver solamente esos ejemplos nada más. Esa es la parte más chiquita de toda la clase del día de hoy. ¿Ya? De manera de que, si ustedes han escuchado bien la clase del día de hoy, atentamente la clase, al finalizar esta teoría, que va a durar 1 hora, un poquito más de 1 hora, lo mucho, realmente, vamos a hacerla cortita, van a tener la capacidad de definir qué es lesión y muerte celular y adaptación, van a conocer los tipos de necrosis, van a reconocer cuáles son los tipos de acumulaciones intracelulares, y van a definir y diferenciar claramente los tipos de calcificación. Todo lo que conversemos hoy día, ustedes lo van a ver con ejemplos, con casos clínicos, en las láminas de laboratorio, ¿ya? Entonces, si quieren hacer un buen laboratorio, tienen que ir repasando la teoría, necesariamente. Va a ser mucho más fácil su laboratorio, ¿ok? Bien. Empezaremos entonces con la parte de adaptación celular. Entonces, si yo quiero hablar de todos estos cambios, tengo que recordar en primer lugar que una célula sana, una célula que vive feliz, contenta, en un medio adecuado, en un medio ambiente adecuado, en forma general, ¿no? Está en homeostasis, ¿no? Está en homeostasis. Entonces, ¿qué es homeostasis? Homeostasis es ese equilibrio que logramos, o que se logra, o que logra la célula con su medio, ¿ok? De manera que eso le permite vivir feliz y tranquila, ¿no? Y también le permite desarrollar sus funciones adecuadamente. Entonces, ya sabemos esa definición, ¿no? Por lo tanto, doctor, ¿y qué pasa si esa célula no vive feliz, pues, ¿no? Si tiene algún mecanismo estresor que le genera, que la está molestando, que la está estresando, ¿no? Algún estímulo cualquiera sea. Cualquiera sea el estrés o el estímulo patológico, que puede ser desde la radiación, puede ser una bacteria, puede ser altas temperaturas, un golpe, cualquiera de las causas de estrés, la célula va a responder de 2 formas. O se adapta a esa nueva condición, ¿no?, del medio ambiente que está viviendo, ¿no? O se adapta, o simplemente se lesiona. Es decir, se daña, pues se va a dañar. Entonces, vamos a empezar hablando de adaptación, porque esta es un mecanismo muy interesante, entre los cuales hay 4 tipos de adaptación: hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia, ¿ya? Que en general podríamos decir que esto se logra para tener un equilibrio nuevo, ¿no? Que ese estrés no la lleve a lesionarse, sino que la lleve a buscar un nuevo equilibrio, ¿no? A que preserve su viabilidad, preserve su función a pesar del estrés que le están dando. Como dijimos, si ese estrés ya es excesivo, ¿no? Ya, pónganse que el agente estresor o el estímulo patológico es demasiado intenso. Obviamente la adaptación no será suficiente y llegaremos a un grado de lesión celular, o sea, haremos daño a la célula como tal, que a su vez puede ser reversible o irreversible, siendo irreversible lo que conocemos como muerte celular. Y hay 2 ejemplos de irreversibilidad, que son la necrosis y la apoptosis, ¿no? De los cuales nos vamos a centrar más en la necrosis, porque la necrosis es un proceso patológico siempre. Okay, lo vamos a ver, no se preocupen. Adaptación. Como dijimos, adaptación, ¿qué cosa es? Es un mecanismo mediante el cual la célula cambia de número, tamaño, fenotipo, es decir, características, ¿no?, físicas, por así decirlo, actividad metabólica, funciones, todos estos cambios con el objetivo de adaptarse a ese nuevo ambiente, a ese estrés que está recibiendo. Estos mecanismos de adaptaciones pueden ser fisiológicas o pueden ser patológicas, ¿no? Fisiológicas, por ejemplo, asociado al embarazo. Entonces, hay un estímulo hormonal, ¿no?, que genera que haya múltiples cambios en la mujer, ¿no?, con el objetivo de adaptarse a esta condición de la gestación.
pero eso no es una enfermedad. La gestación no es una enfermedad, ¿no? Es un proceso fisiológico asociado a estímulos hormonales. O sea, ahí el estímulo es el hormonal, ¿verdad? Y hay adaptaciones patológicas en las cuales sí, definitivamente hay un estrés, una lesión, un daño como tal, que generará una alteración para tratar de adaptarse a esa nueva realidad, ¿no? El humo de tabaco, el tabaco en general. Entonces, este cuadrito de aquí nos ayuda a resumir un poco lo que hemos mencionado ahora en primero. Homeostasia. Si tenemos un estrés, ¿qué cosa tenemos que hacer? Adaptarnos. Si esa adaptación ya es incapacitante, es excesiva, se lesionará la célula. Y si se lesiona la célula, puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser una lesión reversible o puede ser una lesión irreversible, por lo tanto necrosis o apoptosis, ¿verdad? Ya ustedes saben qué es necrosis y qué es apoptosis porque lo han estudiado. No sé si en biología, en fisiología, pero lo han estudiado. Vamos con la hipertrofia, que es el primer mecanismo. ¿Qué tenemos? Miren acá, ¿no? Facilito, hay un aumento de tamaño, volumen celular. Entonces, ese aumento de tamaño o volumen celular, ¿no? Es la definición de hipertrofia. Obviamente, si aumenta cada una de las células, aumenta el tamaño del órgano como tal, ¿no? Por lo tanto, ese órgano que se hipertrofia estará aumentado de tamaño. Macroscópicamente lo veré de mayor volumen, ¿ok? Doctora, ¿y por qué crecen? ¿Por qué crecen? Porque estas células, dependiendo de qué órgano sea, son incapaces de dividirse. Entonces, como las células no tienen la capacidad de poder multiplicarse, replicarse y dividirse, ¿qué hacen? Aumentan de volumen, ¿no? ¿Ok? Usualmente esto se da por dos tipos, por un aumento de la demanda o por una estimulación hormonal, que ahora lo vamos a ver. Luego tenemos ejemplos. Esta hipertrofia a su vez puede ser fisiológica o patológica, ¿no? Lo que hemos mencionado hace unos momentos. Entonces miren aquí el miocito normal, ¿no? Las células miocárdicas normales, delgaditas, finitas, y aquí observamos cómo se ha ensanchado, se ha engrosado cada célula miocárdica, cada miocardiocito, que generará macroscópicamente un aumento del grosor de la pared ventricular. Si el grosor de pared normalmente es 2.5, 3 centímetros, ¿cuánto mide acá? El doble o hasta 2 veces más, no más de 2 veces, el tamaño de la pared miocárdica ventricular normal. Por lo tanto, acá ha ocurrido hipertrofia. Hipertrofia fisiológica. Vamos primero con la fisiológica. Ya habíamos mencionado, ¿no? El embarazo, por ejemplo, ¿no? En el embarazo, el útero aumenta masivamente de tamaño, hasta 20 veces el tamaño del útero normal. Imagínense cuánto aumenta. Pero este aumento de volumen, esta hipertrofia, es estimulada por estrógenos, completamente fisiológica, ¿no? Y como buen mecanismo de adaptación es reversible. Mecanismos de adaptación son reversibles. Nace el bebito y el útero regresará a su estado habitual, ¿ok? Otro ejemplo, doctora, músculo estriado. Seguramente ustedes van al gimnasio, ¿para qué? Para sacar músculos, ¿no? Para estar para contornear mejor los músculos. Entonces, ¿y cómo logran ese contorno muscular, ¿no? Que se puedan evidenciar o que crezca el volumen muscular con el aumento de la demanda. Cargan pesos, hacen actividades de fuerza, que generará, debido a su constante actividad, ¿no? A su aumento de la demanda, de la función, un mayor volumen, pero también es fisiológico, ¿verdad? Eso no es una enfermedad. Y miren, a la microscopía que tengo acá, yo tengo, este es músculo, ¿no? El músculo estriado normal, miren, delgadito, muy finito, ¿no? Y acá se puede ver, miren el tamaño que tiene. Claramente engrosado, ¿no? El volumen claramente se observa o se evidencia el aumento de volumen. Y vamos a la patológica, que realmente es la más importante, porque esto es lo que vamos a ver nosotros cuando estemos viendo a los pacientes, ¿no? Y como habíamos dicho, el corazón, que vimos en el ejemplo anterior, es uno de los órganos que se hipertrofia de forma patológica con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque hay dos enfermedades, la hipertensión y problemas valvulares aórticos, que van a generar un aumento del trabajo de la función ventricular. Y esto genera un aumento de la actividad hemodinámica del corazón y por lo tanto aumenta el trabajo y genera hipertrofia ventricular. ¿Ok? Entonces, ¿por qué, doctora? Porque ustedes saben que en la hipertensión arterial, a nivel de la aorta, hay mayor presión, ¿no? Entonces el ventrículo izquierdo tiene que trabajar con más fuerza, tiene que hacer una eyección de sangre con mayor intensidad,
para lograr vencer ese aumento de la presión, ¿ok? Entonces, en esas circunstancias, trabaja más. En las valvulopatías aórticas nos referimos básicamente a las estenosis. ¿Qué es estenosis? Cierre, ¿verdad? Cierre. Entonces, si la válvula aórtica, por donde sale la sangre, está cerrada, ha disminuido de diámetro, entonces el ventrículo tiene que trabajar con mayor fuerza, con mayor intensidad para poder expulsar el volumen sanguíneo. Por lo tanto, el ventrículo va a trabajar más, generando hipertrofia. ¿Ok? En las circunstancias, eso estimula la síntesis de proteínas, factores de crecimiento, y esto genera mayor cantidad de proteínas estructurales, por lo tanto aumenta el volumen, ¿no? Y miren acá, qué bonito. Miren el tamaño de un miocardiocito normal, y miren el tamaño de este miocardiocito. Uf, gigante, ¿no? Y así como crece el citoplasma, también crece el núcleo. Todo crece, todo, ¿ya? Todo crece. Y eso lo van a ver ustedes en laboratorio. Esto como un resumen solamente para lo que es esto del corazón, ya que la hipertensión, sobre todo la hipertensión, es una enfermedad recontrafrecuente, ¿verdad? Todos conocemos a alguien hipertenso. Entonces, lo ideal es que estos pacientes con hipertensión arterial tengan una presión controlada, estable, porque si no controlan adecuadamente su presión, luego de 30, 40 años de hipertensión arterial, ese ventrículo izquierdo se comenzará a engrosar, y ahorita vamos a ver las consecuencias de ese engrosamiento, porque eso no es eterno, ¿verdad? Entonces, tenemos un estiramiento mecánico por aumento de la carga o la sobrecarga de trabajo, que decíamos hipertensión, valvulopatías, básicamente estenosis aórtica, asociado a un estímulo adrenérgico, ¿no? Y la síntesis de factores de crecimiento que me llevarán finalmente, ¿no? A la inducción de genes embrionarios fetales, por síntesis de proteínas estructurales, ¿no? Con el objetivo de mejorar el rendimiento, ¿no? Mejorar el rendimiento del corazón. Ok, entonces dijimos, bueno, doctora, es genial, pues, ¿no? Mi paciente es hipertenso, pero tiene su mecanismo de adaptación, que es la hipertrofia, y eso va a evitar que el paciente colapse, ¿no? Que tenga algún problema, algún síntoma, porque así la sangre va a expulsarse adecuada. Ok, pero esto no es para siempre, esto tiene un límite, ¿ok? Entonces, esa hipertrofia no es eterna, ¿no? Que el corazón se va a hipertrofiar cada vez más, imagínense, pues, ¿no? No se va a poder hipertrofiar toda la vida. Hay un momento, hay un límite a partir del cual ya no se va a poder compensar esa mayor sobrecarga de trabajo. Imagínate que el paciente hipertenso sigue en mal tratamiento, no toma sus pastillas, además no tiene una dieta adecuada, tiene múltiples factores de riesgo. Entonces, todo eso en general ya va a condicionar cambios degenerativos de los miocardiocitos. Por lo tanto, las miofibrillas contráctiles, que es lo que permite, ¿no?, la contractibilidad, se van a ir perdiendo porque se fragmentan. Y si se fragmentan, finalmente esta pared ventricular que estaba engrosada se va a dilatar, se dilata. Entonces, mi corazón entra en insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, los pacientes con hipertensión arterial, en un futuro, cuando son maltratados, pueden condicionar la insuficiencia cardíaca y, por lo tanto, múltiples complicaciones que le puedan llevar a la muerte, ¿no? ¿Ya? Entonces, este mecanismo de adaptación no es eterno. Bien, siguiente, hiperplasia. Hiperplasia, como lo vemos acá en el dibujito de aquí, ¿qué tenemos? Aumento en el número. Tengo mayor cantidad de células, número celular. ¿Por qué aumentan en número o en cantidad las células? Porque tienen capacidad de replicación, ¿ya? En algunos casos puede asociarse a la hipertrofia e incluso tener el mismo estímulo en algunos órganos. Además, también puede ser fisiológica y patológica, tal como la hipertrofia. Ok. Disculpen. Sí. El ejemplo característico de hiperplasia, ¿cuál es? El de la próstata, porque vamos a ver en laboratorio. Miren esta próstata, y miren luego una próstata hiperplásica, ¿no? Hay claramente un aumento de volumen, mayor tamaño, que en mi paciente me condicionará síntomas, ya todos conocemos, obstructivos, ¿no? Lo van a conocer mejor en la. Ok, dijimos que teníamos hiperplasias fisiológicas y patológicas. Dentro de las hiperplasias fisiológicas, el ejemplo importante que tenemos es el que ocurre en la mama femenina, ¿no? Por estímulo hormonal, principalmente asociado al embarazo, ¿no? Eso, debido a la actividad productora de leche, hay un aumento de volumen en la mama, mujeres gestantes, ¿no? Que luego retornan a su estado original, porque como dijimos, los mecanismos de adaptación son
reversibles, ¿ok? Pero esto es completamente fisiológico. Hay otros órganos que también tienen esta capacidad de hiperplasia fisiológica, como en el hígado y en la médula ósea, que son órganos capaces de poder replicarse a pesar que tú les extraigas células propias, ¿no? Por ejemplo, en el hígado. Ustedes seguramente han escuchado de los padres, ¿no? Que donan parte de su hígado a sus hijos, ¿no? Y estos padres luego siguen vivos y pueden hacer su vida normal, ¿no? Entonces, ¿por qué? El hígado tiene una capacidad de hiperplasia fisiológica, ¿no? Que se menciona de que, por ejemplo, si hoy día sacan una porción de hígado, usualmente 2, 3 segmentos hepáticos, ¿no? Y en 6 meses, ese hígado que se había extraído ya puede haber sido recuperado debido a replicación celular compensadora, ¿no? Compensadora. De manera que ese paciente que ha donado su parte de su hígado puede seguir vivo y hacer su vida normal, ¿ok? En la médula ósea también, porque los progenitores de las células madre de la médula ósea también pueden ser extraídos y estos ser donados, y la persona que ha donado sigue haciendo su vida normal, porque son de forma compensadora, ¿ok? Y patológica, que sí ya son enfermedades como tal, tenemos la próstata, la hiperplasia benigna de próstata, que vamos a ver en el laboratorio, tenemos también la hiperplasia endometrial, que en este caso es por estímulo hormonal, y que es peligrosa porque la hiperplasia endometrial podría o puede condicionar cáncer de endometrio, entonces miren, un estímulo patológico que me puede llevar a cáncer, imagínense, ¿ya? O también hay factores de crecimiento asociados a virus, el más famoso de ellos es el papilomavirus, ¿no? Papilomavirus humanos, que causa cambios displásicos, que es una palabra que luego van a conocer ustedes, y también puede causar cáncer uterino, ¿no? Por aumento en la replicación, aumento en el número de células. Atrofia, tercer mecanismo de adaptación. ¿Qué es? ¿Qué está pasando aquí en la celulita? Se está reduciendo de tamaño, está disminuyendo el volumen celular. Por lo tanto, si disminuye el volumen celular, todo el órgano también disminuye, ¿no? Ese órgano va a reducirse en tamaño. ¿Qué tengo acá? Un testículo. Este es un testículo normal, este es un testículo atrófico, ¿no? Claramente se puede observar o evidenciar la reducción del volumen testicular, ¿ya? Causas de atrofia, múltiples causas. Ustedes van a ver en laboratorio la atrofia testicular, y la atrofia testicular como tal tiene múltiples causas, ¿verdad? Dentro de ellas, una de las más importantes es el envejecimiento. Realmente el envejecimiento es una causa de atrofia generalizada, porque el envejecimiento es tiene, ¿no?, como característica atrofia testicular, atrofia cerebral, atrofia muscular, ¿no? Por lo tanto, la atrofia senil es importante realmente en todos los órganos, ¿no? Ahora, respecto al testículo como tal, hay causas muy específicas que seguramente van a conversar en el laboratorio. Otras causas de atrofia, por ejemplo, seguramente a algunos de ustedes les han puesto un yeso, y cuando le sacan el yeso, ¿cómo está esa pierna o ese brazo? Más flaquito, ¿no? Más delgadito. Bueno, hay un grado de atrofia por pérdida del funcionamiento, ¿no?, de la actividad, pero que es compensable, se va a recuperar con el tiempo, ¿verdad? Se va a recuperar. Pérdida de la inervación, por ejemplo, un accidente vertebromedular que lesiona el sistema nervioso periférico, lesiona la médula, o sea, se queda parapléjico, ¿no?, sin poder movilizar miembros inferiores. Y por lo tanto, estos van a atrofiarse. Y ahí, por doble causa, por pérdida de la inervación y también por disminución de la actividad física, ¿no? Inadecuada nutrición, pérdida de la estimulación endocrina, como por ejemplo en las mujeres menopáusicas, ¿no? Mujeres menopáusicas, el útero se encoge, se hace más chiquito, las mamas también se atrofian, todo se atrofia porque ya no hay estímulo hormonal. Como dijimos, los fisiológicos, prácticamente todos los ejemplos de estimulación hormonal menopáusica, ¿no?, que dijimos. Patológicos, vimos el ejemplo de la denervación, acá tenemos un ejemplo que es la atrofia cerebral, también importante, característico frecuente, ¿no?, de causa senil, es decir, asociada a la edad. Y aquí hay un término que van a encontrar ustedes en su libro y el que lo pueden revisar un poquito más, que es la protólisis acelerada, que es aquella que se da en estados de que exista de fondo una neoplasia maligna que genere o que condicione estados catabólicos. ¿Qué cosa que sea estados catabólicos? Estados de mucho consumo energético, y por lo tanto estos pacientes con alguna neoplasia maligna
presente en ellos, es muy característico observar su cara, su rostro, su facio. Personas muy adelgazadas, muy flaquitas, debido a que el extremo metabolismo de la neoplasia maligna les condiciona una gran proteólisis, una destrucción muscular muy acelerada. Metaplasia, que es el último mecanismo, que es la transformación de un epitelio por otro, ¿no? O transformación de una célula por otra célula, pero ambas células son maduras, ¿no? Un epitelio adulto, maduro, por otro epitelio maduro. ¿Ok? El ejemplo característico de la metaplasia es esta de aquí. Todos saben que en el epitelio respiratorio, de nuestras vías respiratorias, tenemos un epitelio columnar, ¿verdad? Con cilios, bien bonito, que protege, porque estos cilios permiten la movilización del moco, permiten la eliminación de gérmenes, bacterias, virus, todo eso, ¿no? Va limpiando, estos cilios van limpiando las vías respiratorias. Pero ¿qué pasa si tú lo condicionas o expones a tu epitelio respiratorio a algún agente nocivo? Clásico, fumar, al humo, ¿no? Entonces, si tú te lo expones, tú fumas mucho, ¿no? Y expones a tu epitelio cilíndrico tan especializado, ese epitelio busca protegerse, ¿no? ¿Qué hace? Metaplasia. Y ese epitelio columnar se transforma en un epitelio escamoso, que es un epitelio más duro, más fuerte, que va a poder soportar adecuadamente, ¿no? El daño que está recibiendo por el cigarro, ¿ok? Entonces tú dices, pues doctora, genial, entonces, se adaptó, pues, ¿no? Se adaptó y ya mi epitelio escamoso va a ser fuerte y va a poder resistir, seguiré fumando entonces. Pues no, porque sabemos que este epitelio escamoso pierde las propiedades y las capacidades especializadas que tiene ese epitelio columnar. Ya no es capaz de eliminar el moco, ya no es capaz de poder, mediante el moco, retirar agentes o gérmenes, ¿ok? Ya no tiene esa capacidad. Por lo tanto, eso explica por qué los pacientes que fuman en cantidades altas, ¿no? Con el tiempo tienen problemas de tos, problemas de secreción, hacen neumonías, constantes problemas respiratorios, porque su epitelio o esa metaplasia escamosa ha perdido la capacidad que tenía ese antiguo epitelio respiratorio. Y otro problema que también se genera es la posibilidad de desarrollar una neoplasia maligna, porque como ustedes saben, en el pulmón hay una neoplasia maligna que puede ocurrir, que es el carcinoma escamoso de pulmón. Y tú dices, ¿carcinoma escamoso? ¿En dónde hay epitelio escamoso en el pulmón? No hay, ¿verdad? Bueno, la explicación de que exista un carcinoma escamoso, de células escamosas, en el pulmón es que nace a partir de la neoplasia escamosa, ¿ok? Y acá se puede ver, miren, ahí está el epitelio escamoso, que es plano, y el epitelio cilíndrico, que es el epitelio respiratorio. Bien. Otro ejemplo, ya vimos este primer ejemplo, causante de metaplasia. El otro ejemplo que tenemos de metaplasia es el que ocurre a nivel de la porción distal del esófago, o sea, cercana a la unión gastroesofágica. Debido al reflujo gástrico crónico, en pacientes que tienen un reflujo crónico. ¿Y por qué hace el reflujo, doctora? Hay múltiples causas de reflujo, ¿no? Desde una hernia, un mal funcionamiento de la válvula a este nivel, el alcoholismo, el tabaco, hay muchas causas. Pero ¿qué ocurre? La acidez gástrica pasa al tercio inferior del esófago y ese epitelio escamoso del esófago no está acostumbrado a recibir un contenido ácido, ¿no? O altamente ácido como ese contenido gástrico. Por lo tanto, ¿qué hace el epitelio escamoso aquí? Este escamoso se transforma en un epitelio columnar, muy parecido al epitelio intestinal. Es un epitelio cilíndrico con células caliciformes, e incluso le aparece chapa estriada, ¿no? Y esto lo hace como el objetivo de adaptarse a ese pH tan ácido que existe. Entonces, ok, acá es doctora, ¿no? Entonces, miren, acá está esta zona de aquí rosadita, intensa, rosada, salmón, es la zona de metaplasia, que también tiene otro nombre, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llama esta metaplasia? Porque tiene un nombre propio, ¿no? ¿Cómo se llama esta metaplasia? Tiene un nombre propio. ¿Cómo se llama esta metaplasia? Pregunta examen. Ya con eso tienen que saberlo, ¿no? Si no, no van a poder marcar la respuesta. Bueno, nadie se acuerda. Entonces, como no se acuerdan, quedará pendiente para que lo estudien, ¿ya? Entonces, Alexis, el único que me responde es Alexis, y encima por interno, no quiere que nadie se entere, ya, Alexis me lo dijo bien, ya, lo estudiarán el resto entonces, ¿ya? O lo verán en laboratorio, porque acá en laboratorio lo vamos a ver, ya. Entonces,
Esa transformación, tú dices, ah, doctora, qué bacán, pues ya hay metaplasia en el tercio inferior del esófago y así ya evito yo la acidez gástrica que retorna al esófago. No, ese es un arma de doble filo, como lo hemos visto en el ejemplo anterior del cigarro, porque ese epitelio metaplásico del tercio inferior tiene alta posibilidad de transformación en una neoplasia maligna, de manera que se puede generar un adenocarcinoma ahí y llevarlo pues a tener cáncer en un futuro a este paciente, ¿no? Muy bien, acá vamos a adaptación. ¿Preguntas? Preguntas. Muy bien, seguimos entonces, ¿ya? Habíamos mencionado que la célula frente al estímulo, el estrés, lo que sea, se adapta. Pero dijimos que si no logra adaptarse, ¿qué pasa? Se lesiona. Y si, doctora, y si la lesión continúa, persiste, es intensa, bueno, se morirá, pues. No, se morirá. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando ya el daño es muy fuerte, muy intenso, el estímulo nocivo es muy intenso, la lesión, que es un estado inicial, es un daño reversible todavía. Pero si este estímulo continúa y persiste, se hará irreversible. Si es irreversible, tengo dos opciones, ¿no? Necrosis y apoptosis, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Principalmente, como les dije, la parte de necrosis, que siempre es patológica, ¿no? Ajá, Piero me pregunta acá por interno, me dice, doctora, ¿y la metaplasia presente en la zona de transformación durante el cáncer de cuello uterino es lo mismo? No, es diferente. La zona del cuello uterino puede sufrir de metaplasia también, ¿no? Metaplasia escamosa. Quiere decir que el epitelio endocervical se transforma en un epitelio escamoso. Pero específicamente en el cuello uterino, esa metaplasia no está asociada a cáncer, ¿ya? No está asociada a cáncer. Ya son cosas que vamos a ir conociendo poco a poco, que ya sabemos que cáncer de cuello uterino es sinónimo de papilomavirus humano, ¿no? Papilomavirus humano le encanta meterse a esa zona de transformación que mencionaba Piero, ¿no? A esa zona de transformación, que es altamente replicativa, por lo tanto, intensifica la replicación, pudiendo generar displasia, ¿ya? Es un poquito ya más, pero por lo tanto, ahí la metaplasia escamosa que puede ocurrir en el cuello uterino no se asocia a cáncer, no. Por lo menos ahí no está asociada a cáncer, ¿ya? No es un ejemplo que estamos utilizando, por lo tanto. Gracias por tu pregunta. Causas de lesión celular. Dijimos, ya hemos mencionado algunas, ¿no? Bueno, hay infinidad de causas, muchas causas por las cuales una célula se daña, se lesiona, o se muere finalmente, ¿ya? Infecciosas, bacterias, virutoxinas, un golpe, problemas nutricionales, alguna enfermedad genética con la que nazca, alguna enfermedad inmunológica como el lupus, artritis reumatoide, entre otras, ¿no? Cambios bioquímicos, cualquiera sea la causa, esto generará alteraciones moleculares, funcionales en las células, en el tejido, y por lo tanto, ¿esto cómo se manifiesta? Con signos y síntomas, ¿no? Los signos y síntomas de mi paciente no son otra cosa que los cambios o alteraciones estructurales, funcionales, morfológicas de las células de los tejidos. Eso genera signos y síntomas en los pacientitos, ¿ya? Entonces, de todas las causas que podemos mencionar, porque hay muchas causas de daño celular, de lesión y muerte, la más importante y la que no vamos a olvidar nunca, ¿cuál es? La privación de oxígeno. Esa nunca la vamos a olvidar, ¿ah? ¿Qué será? Ya. Entonces, ¿cómo se llama la privación de oxígeno? Hipoxia. Entonces, cuando a un órgano no le llega la cantidad de oxígeno necesaria para que viva y haga sus funciones normales, eso se llama hipoxia. Es un órgano hipóxico, ¿ok? Porque no tiene la cantidad suficiente necesaria de oxígeno para hacer sus funciones. Y como dice acá, es la causa más frecuente de lesión y muerte celular, la ausencia de oxígeno. Dentro de esta terminología de privación de oxígeno hay un término especial, que es isquemia. Isquemia, precisamente, ¿qué cosa es? Es cuando no llega oxígeno a la célula o al tejido, pero por pérdida de la irrigación, principalmente la ausencia del flujo arterial. Es decir, si la sangre que tiene que llegar a irrigar ese órgano, obviamente la sangre viene con oxígeno, no llega, eso se llama isquemia. Doctora, entonces, ¿hay alguna circunstancia en las cuales la sangre le llegue al tejido, al órgano, pero sea una sangre que no está oxigenada?
y por lo tanto haya hipoxia? Sí, ya, por eso entonces no es la precisión. Si bien la isquemia es la causa más frecuente de hipoxia, no toda hipoxia es por isquemia, ¿ok? Un ejemplo. Por ejemplo, cuando hay personas que están intoxicadas por monóxido de carbono, el monóxido de carbono tiene alta avidez por la hemoglobina, se une fuertemente a la hemoglobina. Entonces, si se une fuertemente a la hemoglobina, no permite que el oxígeno se una a la hemoglobina. Entonces, la sangre va a seguir llegando a los órganos, pero va a ser una sangre desoxigenada, porque no hay oxígeno en esa sangre, ¿correcto? A pesar de que el flujo sanguíneo es normal, ¿ok? Otro ejemplo, una neumonía. En una neumonía, debido a que no hay hematosis, no es intercambio gaseoso, ¿qué ocurre? La sangre es pobremente oxigenada. Por lo tanto, el flujo sanguíneo seguirá llegando a todos los órganos, pero será un flujo sanguíneo hipóxico, ¿no? Con baja cantidad de oxígeno. ¿Ya? Entonces, ojo con esa diferencia y esos datos. Agentes químicos, glucosa, sal en exceso, obviamente, por generar alteraciones osmóticas, el oxígeno, sobre todo a presiones altas, cuando hay recién nacidos que nacen prematuros, no, muy prematuros, antes de las 35 semanas, requieren oxígeno. Entonces tú dices, dale oxígeno a altas dosis, todo el oxígeno posible, le das oxígeno al 100%. Bueno, eso también puede ser dañino, porque con el tiempo podría generar problemas en la retina, ¿ok? Entonces el oxígeno a altas dosis no es que sea beneficioso, de por sí se vuelve nocivo, ¿ya? Ajá, y acá Alexis me pregunta, doctora, ¿qué pasa si una isquemia no es tratada en el momento? ¿Provocaría un infarto de tejidos o necrosis? Perfecto, ¿no? Claro, así ocurre. Justamente que fue el ejemplo que vimos en el laboratorio la semana pasada, cuando hablamos de infarto agudo de miocardio, que era un tipo de necrosis, ¿no? Una necrosis coagulativa, que hoy día lo vamos a aprender ya con más detenimiento. Pero esta necrosis de este tejido, en este caso el miocardio, ¿por qué ocurrió? En la mayoría de los casos, por isquemia. ¿Y cuál fue la causa de esa isquemia? La aterosclerosis, ¿no? Se rompe una ateroma, se hace un coágulo y se cierra el flujo sanguíneo y por lo tanto genera el infarto, la muerte de esa zona del músculo cardíaco. ¿Ya? Genial. Venenos, medio ambiente, acá hablamos del monóxido de carbono, el asbesto como tal, que seguramente ustedes lo habrán escuchado, pero si no, se los adelanto, está asociado a la producción de neoplasias malignas en la pleura, ¿no? El mesotelioma, el alcohol obviamente también en excesivas dosis, e incluso también hay medicamentos que pueden ser dañinos, muy, muy dañinos y lesivos para la salud, ¿verdad? A ver. Por acá Jonathan me pregunta, doctora, ¿y la arteriosclerosis es necesaria para desarrollar isquemia? Isquemia es el corte de flujo sanguíneo, ¿verdad? La causa más importante de isquemia es la formación es el cierre del flujo sanguíneo debido a arteriosclerosis. Doctora, pero entonces, ¿ese flujo sanguíneo se puede cerrar por otra cosa que no sea una arteriosclerosis? Claro que sí, se puede cerrar por otra causa que no sea arteriosclerosis. Menos frecuente en la práctica clínica, pero también. Por ejemplo, un émbolo, ¿no? Un émbolo puede ser un émbolo gaseoso, un émbolo que es una estructura que está viajando por la circulación sanguínea y ¡pum! Se impacta en ese vaso sanguíneo y cierra el flujo sanguíneo. Eso también va a generar isquemia del órgano al cual estamos irrigando. Pero no ha sido por arteriosclerosis, ¿verdad? Pero toda causa o toda circunstancia en la cual existe corte del flujo sanguíneo me llevará a isquemia del tejido. Una de las causas más importantes es arteriosclerosis. ¿Ya? Muy bien, Jonathan. Seguimos. Entonces, agentes infecciosos, dijimos, bacterias a la cabeza, Helicobacter pylori, ¿verdad? Que seguramente lo van a recordar ustedes y van a conocerlo mejor en laboratorio, porque hay, creo que no sé, no me acuerdo en qué parte de las láminas, si esta primera, segunda parte de laboratorio, vamos a ver una gastritis crónica por Helicobacter. Hongos, parásitos, virus, con el papiloma que dijimos, reacciones inmunológicas, ¿no? Y ustedes saben que las enfermedades autoinmunes se generan o se producen debido a que hay una respuesta inmune excesiva nuestra contra nosotros mismos. Se forman anticuerpos contra los riñones, contra el hígado, contra el cerebro. Y eso daña también, ¿no? Clásico de las enfermedades autoinmunes como lupus, AR, entre otros. Problemas genéticos o defectos genéticos como el síndrome de Down, que hace que las personas sean más susceptibles a desarrollar alguna patología de fondo. Por acá me preguntan, doctora, ¿y un émbolo y un trombo no es lo mismo? No es lo mismo.
¿ya? Y felizmente lo vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a ver en laboratorio, porque en laboratorio hay una lámina de émbolo y hay una lámina de trombo, sí, de manera que no nos vamos a equivocar y vamos a reconocer la diferencia de ambos, ¿ya? En general, les puedo ir adelantando que un trombo está adherido a la pared del vaso sanguíneo, mientras que un émbolo no. Un émbolo es un alma libre que viaja por la circulación sanguínea, por donde quiera, y se termina impactando en alguna parte, ¿ya? Pero un trombo no. Un trombo está adherido a la superficie del vaso sanguíneo. Doctora, pero entonces, ¿un trombo puede convertirse en un émbolo? ¿Qué dicen ustedes? Ajá, sí, ¿verdad? Sí, sí. Acá Luis André me dice, sí, doctora, un émbolo es el desplazamiento del trombo. Perfecto. Eso sí puede ocurrir. Por lo tanto, no es lo mismo, pero uno se puede terminar transformando en otro. ¿Ya? Es un trombo que circula. Claro, si yo quiero definir un trombo, o sea, un émbolo puede ser, ¿qué cosa? Un trombo circulante, ¿verdad? Porque un trombo, ¿qué cosa es? Un pedazo de coágulo sanguíneo. ¿Ya? Doctora, pero entonces hay otra cosa que no sea trombo, que puede viajar también como un alma libre en la circulación sanguínea. Claro, el líquido amniótico, eh, tejido adiposo, embolias grasas. O sea, los émbolos, hay múltiples tipos de émbolos. Obviamente el émbolo más importante que conocemos es el émbolo que proviene de un trombo, es decir, que el trombo que se desprende, ¿ya? Puede ser, pero también hay émbolos de aire, también. Émbolos hay muchos. Émbolos es toda aquella estructura que viaja por la circulación sanguínea. Puede ser aire, líquido amniótico, puede ser tejido adiposo en una fractura que ocurra, ¿no? Puede haber muchas opciones. ¿Ok? Sí, correcto. Acá decíamos desequilibrios nutricionales, a la cabeza la obesidad, la arteriosclerosis, algunas neoplasias malignas, también que condicionan daño celular, agentes físicos, traumas, temperaturas extremas, cuando van a la playa y se queman, pues ahí se insolan con el tremendo sol que tenemos en Lima, y a ustedes no se les pone roja toda la piel, les sale ampollas incluso, hay muerte celular, pues producto de que se han sometido a una radiación extrema, ¿verdad? El envejecimiento, como dijimos, es una de las principales causas de alteración celular, definitivamente, porque se pierde la capacidad de responder a los daños celulares. Bueno. Ok, de esta lámina de acá, lo que quiero que recuerden es esta parte de acá, donde está este dibujito. ¿Ya? Este dibujito es lo para que fijemos para tener el concepto claro. ¿Ok? Esta, acá, acá tenemos la duración de la lesión, es decir, dura más tiempo la lesión, ¿no? Mientras vamos para allá, dura más tiempo. Y acá son las consecuencias en la célula. Entonces, empieza el daño celular, ¿ya? Pónganse, acá tenemos 3 minutos de daño celular, 5 minutos, o 2 horas hasta aquí, quizás, supongamos. Entonces, obviamente, conforme dure el daño, ¿no?, celular, mientras mayor sea el daño celular, la función de la célula, cualquiera sea, comenzará a disminuir, porque está siendo dañada, ¿verdad? Está siendo lesionada. Ok, pero acá tenemos todavía un estado de reversibilidad, es decir, que si aquí retiramos el agente estresante o estresor, la célula podrá retornar a su estado habitual. Pero ¿qué pasa si seguimos dañándola y cruzamos este punto de no retorno? Un punto en el cual ya, si lo atravesamos, la célula entra en muerte celular de forma irreversible. Si lo atravesamos, pues la célula morirá y todas sus funciones, obviamente, desaparecerán, ya no funcionará la célula como tal, ¿no? Y poco a poco, mientras más dure el efecto, podremos evidenciar los cambios, tanto a la microscopía óptica, es decir, al microscopio que tenemos en el laboratorio, como también macroscópica, que es lo que vemos también en las láminas usualmente de laboratorio, la macro, acá. Entonces, conforme pasa el tiempo, yo voy a poder evidenciar esos cambios. Por eso es que decíamos en laboratorio, doctora, para que yo vea estos cambios que he visto en mi infarto agudo de miocardio, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? 12 horas. Con 12 horas de infarto o de cierre ¿no?, en este caso del vaso sanguíneo, yo voy a tener una buena observación de todos los cambios microscópicos que estudio, pues, en laboratorio. ¿Ya? Entonces, con lo que mencionábamos aquí, el punto de no retorno, que nos divide reversibilidad e irreversibilidad. ¿Y cuál es la relevancia clínica? ¿Para qué voy a aprender todo esto? La importancia,
ocurre en que yo tengo que determinar, por lo tanto, cuál es el punto de no retorno de una determinada lesión en un órgano. Porque ahí podré actuar como médico, neurólogo, cardiólogo, gastroenterólogo, lo que sea, podré actuar y evitaré que llegue a un estado de irreversibilidad y por lo tanto de necrosis y muerte celular. Si yo conozco esto, podré tener éxito en mi tratamiento. ¿Ya? Entonces ahí reviene la importancia de recordar y conocer ese punto de corte, ese punto en el cual se cruza para la irreversibilidad o muerte celular. Entonces, dijimos, célula normal en homeostasis recibe la injuria o el estímulo estresante, se lesiona de forma reversible, pero pasa o cruza esa línea de irreversibilidad, cual muere, y si muere, muere de dos tipos, como necrosis o apoptosis. La parte de lesión celular reversible, es decir, esta parte inicial de acá, no la estudiamos mucho en patología porque los cambios no son evidenciables con un microscopio óptico, como el que tenemos en laboratorio. Es decir, no vamos a encontrar cambios porque son tan, pero tan ultraestructurales que no los vamos a evidenciar nosotros habitualmente si vemos una lámina. No hay forma. Pero tenemos que tener el concepto, ¿ok? Son formas leves de lesión, con capacidad de reversibilidad. ¿Cuáles son? Aparentemente lo que se dice, cosa que no vemos, pero que se describe en la teoría, hay hinchazón celular, cambios grasos en las células, pero que son tan, pero tan minuciosas y tan pequeñitas que realmente no las vamos a ver. Vamos como le dije, vamos a parar sobre todo aquí, vamos a estudiar esto más a fondo, cuál es la lesión celular irreversible, lo que es muerte celular, que como dijimos puede ser de dos tipos, necrosis o apoptosis, y nos vamos a concentrar principalmente en la necrosis, porque la necrosis, como lo vamos a ver a continuación, siempre es patológica, siempre hay una enfermedad de fondo. Entonces, como médico tengo que conocerla, pues, ¿no? Dijimos. Entonces, esto solamente es para recordar, porque yo sé que ustedes han hecho esto en ¿qué curso lo han hecho? En necrosis y apoptosis, ¿dónde lo han hablado? En biología, seguro. ¿Ustedes no se acuerdan? Sí, doctora. Ya no me acuerdo, pero fue en primer ciclo, y encima fue virtual, pues imagínense. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Se acuerdan? Más o menos. Vamos a recordar. Mira, lo básico, yo no le voy a pedir que se acuerden el proceso y todo eso. No, vamos a recordar lo básico, lo elemental y sobre todo lo aplicado a los pacientes que vamos a tener pronto cuando lleguen sean. Necrosis. ¿Qué ocurre? Hay una destrucción celular que empieza a nivel de las lisosomas, ¿no? Que liberan su material enzimático hacia el citoplasma, se destruye progresivamente, hay una muerte desde adentro de la célula, por lo tanto hay una desintegración de la membrana celular, ruptura, ¿no? Muy desordenada y que genera, por lo tanto, respuesta inflamatoria, ¿no? Debido a que es una destrucción celular rápida, desordenada, ¿no? Genera respuesta inflamatoria. Y respuesta inflamatoria principalmente, ¿no? Aguda, que como sabemos está a cargo de los polimorfonucleares, ¿ya? Entonces, esta es la vía principal de muerte celular, la mayoría de enfermedades que vamos a ver, ¿no? Con muerte celular, tiene necrosis obviamente, y siempre es un proceso patológico, es decir, si yo veo necrosis en un tejido, tengo que pensar que de fondo hay una enfermedad, hay una patología, ¿ya? A diferencia de esto, en la apoptosis no, la apoptosis es un proceso mucho más ordenado, con secuencia, en la cual hay disolución nuclear, sin pérdida de la membrana, sino más bien la formación de estas vesículas apoptóticas o cuerpos apoptóticos, ¿no? Fragmentados, que finalmente van a ser fagocitados por los macrófagos y no va a haber respuesta inflamatoria. No hay respuesta inflamatoria. Y esto ocurre usualmente hasta de forma fisiológica, ¿no? La clásica apoptosis que se evidencia es aquella que ustedes saben que cuando los bebitos están en los primeros meses de formación, primeras semanas de formación los bebitos, en la mano tienen unos muñones, ¿no? Son como muñones, y poco a poco se van a ir formando los dedos. Esto es por apoptosis, ¿no? Intercelular, interdigital, ¿no? Entonces es un proceso completamente ordenado, ¿no? Completamente estructurado. Por lo tanto, la apoptosis no lo estudiamos tanto en patología por ese motivo. Usualmente ocurre o está asociada a procesos que pueden ser fisiológicos. Acá tenemos nuestro cuadro diferencial. En la necrosis, inicialmente hay un aumento o hinchazón celular, una destrucción del núcleo, pignosis, cariorrectis, cariolisis. Pignosis es cuando el núcleo
se hace mucho más chiquito, muy oscuro, cariorexis cuando ese núcleo se fragmenta, y cariolisis cuando el núcleo se hace ya, pierde su basofilia, pierde ese color morado, azul intenso que tiene usualmente. La membrana plasmática se rompe, ¿no? Como decimos, se rompe, hay una digestión enzimática de adentro hacia afuera que genera que todo se destruya, usualmente hay inflamación, y es un proceso patológico, ¿ok? Patológico. A diferencia de ello, en la apoptosis hay una reducción, una retracción con fragmentación del citoplasma a través de las vesículas apoptóticas, una membrana intacta, ¿no? No hay proceso inflamatorio, y con frecuencia es fisiológica o está asociada a procesos muy ordenados cuando es patológico. Vamos a conversar un poquito más de la necrosis, porque esos son los ejemplos que vamos a ver en laboratorio, ¿ya? ¿Qué hay necrosis? Muerte celular. Una muerte celular por incapacidad de mantener la membrana celular, de manera que todo el contenido es vertido hacia el exterior, todo inicia a nivel de los lisosomas, y se genera, por lo tanto, inflamación. ¿Qué tenemos? Respuesta inflamatoria, ¿ya? Esta parte la vamos a pasar, ya la hemos conversado, porque nos vamos a concentrar en esto, en los patrones de necrosis tisular. Cuando hablamos de necrosis dijimos que era la parte más importante, ¿verdad? Necrosis. Entonces, ¿por qué es importante la necrosis? Porque la necrosis, cuando yo reconozco qué tipo de necrosis está viendo en un tejido, yo puedo deducir cuál ha sido la causa. Yo veo necrosis coagulativa en el corazón, digo, la causa más importante debe haber sido una isquemia. Isquemia, ¿por qué? Por arteriosclerosis. Entonces, si yo defino el tipo de necrosis, fácilmente podría yo evidenciar cuál ha sido la causa, ¿ya? Muy bien, vamos a ver los tipos de necrosis. Entonces, ¿damos un break? ¿Sí? ¿Un break? No nos dijimos que vamos a explorar un poco más la parte de necrosis o los tipos de necrosis, porque siempre son patológicas, y si yo reconozco el patrón de necrosis, puedo definir o interpretar la causa, ¿verdad? En los pacientitos. Entonces, primer ejemplo de necrosis, una de las necrosis más importantes, es la necrosis coagulativa, ¿ya? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Por un infarto, o el clásico ejemplo son los infartos, es decir, cuando hay isquemia, cuando un órgano entra en isquemia, prácticamente todos los órganos de nuestro cuerpo, cuando entran en isquemia, hacen necrosis tipo coagulativa, que se caracteriza porque conserva la arquitectura, todavía, las células se hacen más eosinofílicas, pierden el núcleo, ¿no? Y clásicamente hay un infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear. Entonces, miren, acá está la lámina de infarto agudo de miocardio que vimos en el laboratorio, ¿no? Miren cómo pierden los núcleos, pierden las estrías, las células miocárdicas, hay infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear, ¿ya? Entonces, todos los órganos de nuestra economía, cuando se isquemizan, hacen necrosis coagulativa, corazón, hígado, riñón, vaso, excepto un órgano, que es el cerebro. El cerebro no hace necrosis coagulativa de la que estamos hablando. El cerebro, cuando se infarta por isquemia, hace necrosis licuefactiva. Además, la necrosis licuefactiva es característica en aquellas infecciones causadas por bacterias y hongos. ¿Por qué? Porque estas bacterias u hongos estimulan, obviamente, la llegada de células inflamatorias, las cuales liberan enzimas que licúan el tejido. Y clásicamente, en este tipo de necrosis licuefactivas, encuentro un material blanquecino, ¿no? Espeso, que es la pus, ¿no? Blanquecino amarillento, que es la pus. Cuando yo veo una lesión, cualquier afección en la cual haya pus, que es esta secreción amarillenta, blanquecina, maloliente incluso, tengo que asociar que de fondo hay un necrosis tipo licuefactivo, ¿ya? Como dijimos, también ocurre por muerte hipóxica o isquemia en el sistema nervioso central, ¿ya? Y aquí obviamente no está asociado a problemas infecciosos, aquí el problema es hipóxico, ¿ok? Entonces miren, acá está una porción del cerebro, aquí, que se ha infartado, ¿ok? Microscópicamente que encuentro tejido cerebral muerto y un gran infiltrado polimorfo nuclear, ¿ya? Gran infiltrado polimorfo. Entonces obviamente yo no les voy a preguntar en el examen, ¿qué necrosis licuefactiva? No les voy a preguntar. Les podría poner de repente un caso paciente que sufre
una isquemia cerebral, ¿no? ¿No? Paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial, no pierde la movilidad del miembro superior, miembro inferior, no puede hablar, ¿no? Y se detecta una posible isquemia cerebral. ¿Qué tipo de necrosis se puede encontrar en este caso? En la pregunta va de esa forma, ¿no? No les voy a preguntar de frente, ¿qué es necrosis leucopática? No, pues muy fácil, ¿va? Muy fácil. Entonces vamos a hacer un poquito más, vamos a hacerlas un poquito más pensantes, ¿ok? Siguiente tipo de necrosis, la necrosis gangrenosa. Ahora escuchan bien, porque acá hay unos conceptos que ya hemos estudiado y que vamos a aplicar para esta necrosis. La necrosis gangrenosa es una necrosis coagulativa. ¿Sí? Sí, es una necrosis coagulativa. Pero la característica de la gangrenosa es que esto ocurre en una extremidad distal. Miembros inferiores, miembros superiores. Clásicamente, miembros inferiores, pacientes diabéticos, ¿no? En los cuales, debido a pérdida del flujo sanguíneo, ¿qué ocurre? Se cierra el vaso sanguíneo, pierde el flujo de sangre, por lo tanto hace necrosis coagulativa en el miembro inferior, en las zonas más distales, y por lo tanto adquiere el nombre de necrosis gangrenosa, una necrosis masiva que afecta a todas las capas, afecta desde la piel, el músculo, el hueso, todo se necrosa, todo se destruye, ¿ok? Hay casos especiales en los cuales esta necrosis coagulativa que estamos evidenciando acá en el órgano, en la extremidad distal, puede sobreagregarse una infección bacteriana, ¿ya? ¿Y cómo sé que hay infección bacteriana? Porque le encuentro pus, mal olor, ¿ok? Si se sobreagrega ello, cambia de nombre a gangrena húmeda. Por lo tanto, ¿qué es una gangrena húmeda? Es la asociación de la necrosis coagulativa con una sobreinfección bacteriana agregada. La necrosis gaseosa que ya han visto ustedes en laboratorio, cuando vieron orquipidimitis granulomatosa tuberculosa, ¿verdad? Entonces, lo característico de la necrosis gaseosa es que ¿por qué se llama gaseosa? ¿De qué viene gaseoso o casium? De queso, pues, ¿no? Es el requesón, que clásicamente es blanquecino, así espeso, ¿no? Entonces, cuando yo observo esta secreción blanquecina espesa, en cualquier órgano, realmente, porque saben que la TBC puede dar en cualquier órgano, ¿no? Clásicamente pulmón. Entonces, cuando yo encuentro ese material, puedo sospechar que estoy frente a una necrosis gaseosa. Y la necrosis gaseosa es causada ¿por quién? Por Mycobacterium tuberculosis, ¿no? De manera que si yo quiero diagnosticar a la microscopía, ¿qué voy a buscar? El famoso granuloma tuberculoso. Entonces, cuando yo diagnostico esta lámina, por lo menos lo que les dije a mi grupo, si yo quiero diagnosticar esta lámina, diagnosticarla bien para el examen, ya, y para la vida, porque eso lo vamos a ver muchas veces, ¿no? Tengo que buscar un granuloma tuberculoso a la microscopía y tengo que recordar las capas o las partes, mejor dicho, de ese granuloma tuberculoso, ¿no? La necrosis gaseosa central, que es este material eosinofílico intenso, que son restos celulares, células muertas, ¿no? Histiocitos epitelioides, que son estas células, o células epitelioides, que son macrófagos activados, ¿no? Los linfocitos o corona de linfocitos, que son estos puntitos azulitos alrededor, ¿no? Células gigantes multinucleadas, principalmente de tipo Langham, que son las que le gusta aparecer en la TBC, y más afuera, fibrosis, ¿no? Por lo tanto, si yo quiero diagnosticar adecuadamente un granuloma tuberculoso, tengo que mencionar y recordar estas partes. Además, hoy para el laboratorio anterior hemos hecho orquipidimitis granulomatosa. Más adelante vamos a hacer TBC pulmonar, tuberculosis pulmonar. Entonces, si ya se lo aprenden ahora, van a poder responder fácilmente la siguiente pregunta cuando nos toque ver, ¿ok? Necrosis grasa. La necrosis grasa es necrosis, obviamente, de la grasa, destrucción de la grasa. El clásico ejemplo, o donde yo observo necrosis grasa, es en la pancreatitis. La pancreatitis, ustedes saben que el páncreas, ya saben dónde está localizado, ¿no? Me hago retroperitoneal ahí. El páncreas está adyacente o está envuelto por mucho tejido adiposo, mucho tejido adiposo. Por lo tanto, cualquier proceso inflamatorio del páncreas condiciona también inflamación de la grasa peripancreática adyacente, ¿ok? Entonces, cuando hay pancreatitis aguda, ya ustedes saben que, ¿saben? O no saben, bueno, acá se los dejo para que lo lean todos, ¿no? Se activan las lipasas pancreáticas dentro del páncreas, esta genera inflamación del páncreas, genera inflamación y destrucción del tejido adiposo adyacente. Cuando estos ácidos grasos se asocian al calcio, se forman estas áreas blanquecinas amarillentas,
parece jabón, por lo tanto se le denomina saponificación grasa, ¿ya? Que a la microscopía se caracteriza porque, miren, acá hay tejido adiposo y acá hay tejido pancreático, pero miren ese tejido adiposo que está acá marcadito y que está casi abajo. Es un tejido adiposo que se ve como sombras, es tejido adiposo necrótico, muerto, que se ven como sombras o contornos celulares, como acá también. Miren, el tejido adiposo relativamente sano, y acá el tejido adiposo cambia de coloración, se hace más pálido, fantasmal, ¿no? Fantasmal, ¿no? Irregular, y esas zonas de saponificación se observan más basofilas, como son estas, ¿ya? Entonces, esto ocurre en pacientes con pancreatitis. Y el último ejemplo de necrosis es la necrosis tipo fibrinoide, que es causada por el depósito de complejos inmunes. Se une un anticuerpo con un antígeno, ambos se unen, se depositan en el vaso sanguíneo arterial, y eso genera la inflamación del vaso sanguíneo. Se inflama el vaso, se extravasa, se salen glóbulos rojos, por lo tanto mi paciente cuando viene a consulta, viene con múltiples lesiones rojizas, difusas, predominantemente en miembros inferiores, ¿no? Que a la microscopía que observo un vaso sanguíneo, mira que es el vaso sanguíneo, pero lleno de proceso inflamatorio, principalmente agudo, alrededor de él. Y además encuentro esta sustancia de acá, que es material fibrinoide. No es fibrina, ojo con eso, no es fibrina, es fibrinoide, parecido a la fibrina, que es un material eosinofílico irregular, que es una manifestación, ¿no?, de la necrosis fibrinoide. Por eso es que se llama así, ¿ok? Muy bien. Entramos a acumular. Ya estamos cerca de terminar. ¿Alguna pregunta acá? Creo que hemos pasado a la parte más densa de la clase. ¿Ok? Bien. Entonces, acumulaciones. Cuando se acumula una sustancia, tiene muchas causas de acumulación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Dónde se puede acumular? En el citoplasma, dentro de las organelas o en el núcleo. ¿Ya? Hay una pregunta por aquí. En el caso de las úlceras o escaras comunes en pacientes postrados, ¿qué tipo de necrosis sería? Ahí es una suma también, porque clásicamente es una necrosis coagulativa. ¿Por qué? Porque hay muerte celular, que en este caso es por presión, ¿verdad? Presión. Disminuye el flujo sanguíneo por presión, y eso genera necrosis, destrucción de todas las capas de la piel, tejido celular subcutáneo, músculo, hasta el hueso puede llegar incluso, ¿no? Adyacentes usualmente se sobreinfectan, estas escaras se sobreinfectan, entonces hay una suma de necrosis. Y es como lo vemos usualmente en la práctica clínica. En la práctica clínica vemos patrones combinados de necrosis realmente, ¿no? Una sobreinfección en conjunto. A ver, otra pregunta. En bioquímica nos mencionaron que en una de las formas en las cuales el cuerpo responde al daño es por las células senescentes. Estas células se reproducían excesivamente por daño y provocaban fibrosis. ¿Podría explicar eso? Las células senescentes o senescencia celular. En seminario, hay un seminario específico que van a hablar de muerte celular, de envejecimiento celular. Ahí van a hablar un poquito más de eso. Ahora, dice, esta última parte de acá dice, células se producirían excesivamente por daño y causaban fibrosis. No sé, Adrián, si te refieres básicamente a que realmente cualquier proceso inflamatorio crónico puede condicionarse fibrosis en un futuro. Ejemplo, hepatitis. ¿Han visto la hepatitis, no? En el primer laboratorio, hepatitis crónica. La hepatitis crónica, ¿qué cosa es? Un proceso inflamatorio crónico causado generalmente por hepatitis B, alcoholismo, ¿no? Que genera un proceso inflamatorio años en el hígado. Ese hígado va a estar con hepatomegalia grande, pero si la inflamación persiste, no es tratada, no es controlada, finalmente ese hígado, de lo que era grande, se volverá pequeño, multinodular, fibrótico completamente, denominado cirrosis, ¿no? Entonces, un proceso inflamatorio persistente puede condicionarnos fibrosis en un futuro, sí, es correcto, ¿no? Hay enfermedades muy características, acá les daba el ejemplo de la hepatitis, que futuramente se puede convertir en una cirrosis, ¿ya? No sé si a eso te referías como tal. ¿Ya? Entonces, eso es en el caso específico del hígado, caso específico del hígado, ¿no? Pero pueden haber otros ejemplos en otros órganos también, por ejemplo, la fibrosis pulmonar.
Que ocurre que ahora vamos a conversar un poquitín de eso por la acumulación de una sustancia, acumulaciones celulares. Vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué se acumulan la sustancia o los metabolitos, estructura, material dentro de las células? Una primera causa es que se acumule por la velocidad metabólica inadecuada. Por ejemplo, ustedes saben que los hepatocitos, clásicamente, o el hígado como tal, es un órgano que trabaja mucho con el metabolismo de las grasas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tú tienes una mala dieta, tienes obesidad, una alimentación sobrecargada de grasas? Entonces, definitivamente, ese metabolismo que tiene un ritmo normal no se puede acelerar, ¿no? Por lo tanto, la grasa comenzará a acumularse masivamente en el citoplasma del hepatocito, ¿no? No porque no puedas metabolizarla, tú puedes metabolizarla. El problema es que ya estás recibiendo cantidades descomunales, por lo tanto, la velocidad no va a la par del metabolismo, ¿verdad? Por lo tanto, se comenzará a acumular, una de las primeras vías. Otras vías, que son estas dos de aquí, pueden ser por defectos genéticos adquiridos, ya sea en el transporte o en la formación como tal de alguna enzima, ¿ya? Por ejemplo, si yo no tengo la proteína que me ayuda a transportar esa molécula para que vaya de aquí dentro de la célula a otras partes del cuerpo, por lo tanto esa molécula se quedará dentro de la célula, se comenzará a acumular. O cuando yo carezco, no tengo esa enzima que es capaz de metabolizar, no tengo la enzima que es capaz de metabolizar, por lo tanto comenzaré a acumular aquello que no puedo metabolizar. Y esta última causa en la cual hay una depósito de acumulación de una sustancia exógena que yo no tengo la capacidad de metabolizar. No tengo, por ejemplo, el carbón, ¿no? El carbón. El carbón no se puede metabolizar, no tengo ninguna enzima en mi cuerpo que permita metabolizarla, por lo tanto, siempre se va a acumular en diversos grados, pero se va a acumular. Vamos con ejemplos ya característicos, cosas que también vamos a ver en laboratorio, así que ojo con esto para que lo tengan claro. La esteatosis, cambio graso que clásicamente ocurre en el hígado. ¿En otros órganos también puede ocurrir en otros órganos? Claro que sí, pero el hígado es el más importante, definitivamente de lejos, del órgano más frecuente y más importante. ¿Qué cosa? Se acumula grasa, triglicéridos en el interior, en el citoplasma del hepatocito. Entonces, miren, este era un hepatocito normal, pero ¿qué pasó? Encontramos una vesícula de grasa en su citoplasma, de manera de que su núcleo se lateraliza y se pone hacia un costadito, ¿no? Entonces, este es el clásico ejemplo de un cambio graso de hígado. ¿Por qué, doctor, ocurre esto? Muchas causas, entre ellas principalmente las causas metabólicas, diabetes, obesidad, alcoholismo a la cabeza, ¿ok? Ahora, esta acumulación, todos tenemos un grado de esteatosis, ¿sabes? Estatosis entendible, con el que podemos convivir, que no daña nuestro hígado. El problema es cuando la estatosis es masiva, es intensa, está muy esteatósico mi hígado. En esas circunstancias, eso sí puede generar disfunción celular y una futura insuficiencia hepática. ¿Okay? Por eso hay que pacientes con esteatosis masivas que finalmente terminan en insuficiencia hepática. ¿Ya? Entonces, va a depender, ¿no? Va a depender la intensidad de la acumulación para que el paciente manifieste clínicamente los síntomas. ¿Ya? Macroscópicamente, ya ustedes saben cómo es el hígado, que tiene un colorcito, así debería ser el hígado, ¿no? Ese colorcito de aquí, marrón, violáceo. Es un órgano lleno de sangre, ¿no? Muy irrigado. Si yo tengo un hígado que está aumentado de volumen, de tamaño, hasta 3 veces el tamaño o el peso normal, además es amarillo, brillante, grasoso, esteatosis. Primera posibilidad, esteatosis. A la microscopía, recordemos todo esto de aquí, lo recordamos para el laboratorio, ¿verdad? Porque en el laboratorio lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Tenemos a los hepatocitos, cada una de estas vesículas blanquitas transparentes es grasa. Entonces, si yo encuentro dentro del citoplasma del hepatocito vesículas grasas, ¿no? Que empujan, miren acá, empuja al núcleo, lo lateraliza hacia la periferia, eso es esteatosis, ¿ok? Eso es esteatosis. Otra acumulación, colesterol. El colesterol, clásicamente, tiene muchos lugares de acumulación. Un lugar característico, ¿dónde es? En la pared del vaso sanguíneo arterial. ¿Cómo le denominamos eso? Arteriosclerosis, ¿no? Cuando este colesterol se acumula, es fagocitado por los macrófagos y se denominan células espumosas, ¿no? Las células espumosas, miren cómo se acumulan en la pared, formando el clásico ateroma, y cómo reducen la luz, ¿no? Reducen la luz. Esto explica por qué un paciente con arteriosclerosis tiene problemas de irrigación, porque el flujo de sangre no es normal, no llega,
adecuadamente hacia el vaso sanguíneo, hacia el órgano que irrigue ese vaso sanguíneo, ¿ya? Pigmentos, hay varios pigmentos. El primer pigmento que estamos viendo es el carbón. El pigmento de carbón es el pigmento exógeno que con mayor frecuencia se acumula en nosotros, ¿ya? Todos tenemos diversos grados de acumulación de carbón. ¿Por qué? Porque fumamos, porque vivimos en una ciudad contaminada, porque estamos expuestos al humo de la contaminación ambiental, todo eso. Vivimos en Lima, una metrópoli y todo eso, ¿verdad? Entonces todos estamos expuestos al carbón todos los días. Entonces tenemos un grado de acumulación habitual de carbón en los pulmones. Entonces, ¿esto es malo? ¿Es dañino? ¿Me genera síntomas? No. La antracosis, que es el nombre que se recibe por la acumulación de este carbón en los pulmones, no es sintomática. No deberíamos tener síntomas, ninguna molestia, deberíamos hacer nuestra vida normal, a pesar de que tenemos un grado de acumulación de carbón dentro de los pulmones. Pero ¿qué pasa cuando esta acumulación es masiva? Por ejemplo, un minero de las minas de carbón, ¿no? O una persona que ha trabajado o ha cocinado con carbón toda su vida, con leña toda su vida. Ahí está el problema, que hay cambio de nombre, porque estos pacientes hacen signos y síntomas producto de las grandes acumulaciones, hacen fibrosis pulmonar. ¿Cómo se llama esto? Eso se llama neumoconiosis. La diferencia entre neumoconiosis y antracosis, que en ambos se acumula carbón, es que la antracosis no es sintomática, mientras que la neumoconiosis es sintomática y se produce por excesiva acumulación de carbón, ¿no? ¿Y cómo es el carbón? Es este material negruzco, ¿no? Que lo observamos donde en las paredes de los alvéolos, y también lo encontramos fagocitado por los macrófagos. También lo vamos a ver en laboratorio, así que no se preocupen. La lipofucsina es otro pigmento que también puede acumularse en el citoplasma de algunas células, pero es una acumulación asociado a envejecimiento celular. No es nociva para la célula, puede ocurrir en cualquier tipo de célula de nuestro organismo, esta acumulación, y está asociada al envejecimiento celular. Ya, miren, ahí está, se acumula dentro. Otra sustancia que se puede acumular también es la melanina. Ya sabemos todos que la melanina es un pigmento endógeno, si es producido por nosotros, ¿no? De color pardo negruzco, y se produce por los melanocitos. Ya sabemos que esta melanina actúa como una pantalla frente a la radiación ultravioleta y todo eso, ¿no? ¿Y dónde lo encontramos? Dentro del citoplasma, ¿no? Miren acá, qué bonito. Y es un pigmento también oscuro. Acá se puede ver mejor, ¿no? Ahí está, estas áreas pigmentadas. A veces esta melanina puede caer hacia la dermis, y miren, también aparece acá en la dermis de la piel, ¿no? Puede ser fagocitada por los macrófagos también, y eso explica por qué algunas personas hacen manchas solares, ¿no? Hacen manchas en la piel, usualmente porque hay daño de la piel, daño de la membrana basal, cae la melanina, y eso genera pigmentación o lunares que aparecen nuevos, ¿no? Debido a esta melanina acumulada. Otro pigmento es la hemosiderina, que es producto del metabolismo de la hemoglobina. Importante porque también lo vamos a ver en laboratorio, y lo vamos a ver 2 veces. Lo vamos a ver en esta primera parte, y creo que en la segunda parte de todo el laboratorio lo vamos a ver también otra vez. La famosa hemosiderosis. ¿Qué es hemosiderosis? La acumulación de hemosiderina. Como tal, la acumulación de hemosiderina, que es el metabolismo de la hemoglobina, no es dañina, ¿ok? Ojo con eso, no es dañina. Se acumula en médula ósea, en vaso, hígado, pero no es dañina. ¿Qué color adquiere? Es de un color anaranjado, amarillento, amarillo oro, en este caso son hepatocitos, miren. Y también están donde en el citoplasma de los hepatocitos. Ahí está el pigmentito, ¿ok? No es dañina y está asociado a circunstancias en las cuales aumenta el hierro en sangre, porque saben que el hierro viene con la hemoglobina, entonces usualmente cuando hay una excesiva cantidad de es que puede haber acumulación de la hemosiderina. Pero son periodos transitorios, es decir, tú puedes tener hemosiderosis una semana, se termina de metabolizar adecuadamente y desaparece. No daña, no altera la función celular, ¿ok? Pero ¿qué pasa en esta enfermedad? En la hemocromatosis. La hemocromatosis es una condición hereditaria en la cual hay una acumulación masiva de la hemosiderina, y como es una acumulación masiva, ahí sí hay daño celular del órgano, ya sea el hígado, el corazón e incluso el páncreas, generando diabetes. ¿Ya? Nosotros estamos viendo o vamos a ver solamente hemosiderosis. El azul de Prusia es la coloración de histoquímica que utilizamos para evidenciarlo, y se ve así azulito cuando es positivo.
Entonces, ¿cuándo puede haber hemosiderosis? En pacientes en estas circunstancias. Por ejemplo, un paciente a lo cual se transfunde sangre, que le transfundimos, tenía 7 hemoglobina, le transfundimos 3 paquetes globulares. Cuando hay transfusión sanguínea, siempre hay destrucción de eritrocitos. Siempre, ¿no? Porque se golpean, se lesionan, se lisan los eritrocitos. Entonces, estos eritrocitos liberan su hemoglobina y puede haber hemosiderosis pasajera, transitoria, debido a ello. O cuando hay una anemia hemolítica, también una destrucción masiva de glóbulos rojos, puede haber también. Alteraciones en la utilización de hierro o aumento en la absorción de hierro en la alimentación. Cualquier sobrecarga de hierro finalmente me generará hemosiderosis, pero como les digo, es un estado transitorio, ¿no? El problema es la hemocromatosis. Ok, vamos a la última parte, estamos por terminar, ya estamos por terminar. Pensé que íbamos a demorar menos, pero ya nos hemos demorado. Sí, todas estas 4 opciones son transitorias, todas son causas de hemosiderosis. Hemosiderosis es transitoria, ¿no? La hemocromatosis, ya el niño nace con un defecto enzimático que hace que se acumule desde el nacimiento. Por eso es que a los 2, 3 años ya su hígado es completamente cirrótico. Estos pacientes no llegan a la edad adulta, ¿no? No llegan a la edad adulta, porque necesitan un trasplante hepático, un trasplante de páncreas, un trasplante cardíaco, y no llegan a la vida. En cambio, la hemosiderosis es una patología que sí la podemos evidenciar y evaluar en nuestros pacientitos, ¿no? ¿Okay? ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctora, ¿podría repetir, por favor, la parte que era la hemosiderosis, que ya es dañina con lo del hígado? No se escuchó muy bien. No se escuchó. Ay, ya. Le decía, la hemosiderosis, ya sabemos que la hemosiderosis es transitoria, ¿verdad? Eso ya lo entendemos. Perfecto. Entonces, el problema es con esta enfermedad, la hemocromatosis. La hemocromatosis también es una acumulación de hemosiderina. Entonces, ¿por qué no se llama hemosiderosis? Sí, es también una acumulación de hemosiderina. Porque la hemocromatosis es un defecto hereditario. El paciente nace con la incapacidad del metabolismo de la hemosiderina. Nace con esa capacidad. Por lo tanto, si no tiene esa capacidad, desde bebito, desde que nace, se comenzará a acumular, ¿no? La hemosiderina. Y ahí, por lo tanto, como son cantidades masivas a edades muy tempranas de la vida, se va a dañar terriblemente, ¿no? El pobre órgano donde se acumule. Hace insuficiencia hepática por fibrosis hepática, insuficiencia cardíaca, diabetes porque se acumula también en el páncreas, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre hemosiderosis y hemocromatosis. ¿Sí, Piero? Gracias, doctora. Acá, genial. Entonces, seguimos. Esta es la última parte ya para cerrar esta noche, tarde-noche. Calcificación patológica. ¿Qué es calcificación? Es simplemente la sedimentación anormal del calcio junto a otros metabolitos, bueno, otras sustancias, pero prácticamente es calcio, por eso se llama calcificación. ¿Ya? Entonces, esta calcificación patológica puede ser de 2 tipos, puede ser distrófica o puede ser metastásica. Vamos con el primer ejemplo, que es la distrófica. La calcificación distrófica ocurre cuando en un tejido o en células que han sufrido de necrosis. Quiere decir que una área que se necrosó, cuyas células murieron, cuando se trata de reparar esta zona, cicatrizar y reparar, podría formar calcificación distrófica, porque fue un área que murió, ¿ok? Entonces, clásicamente yo lo observo en tejidos muertos o que están muriendo, en tejidos que se han necrosado. Conforme pasa el tiempo, estas áreas pueden calcificarse o hacer calcificación distrófica, ¿ok? Por lo tanto, es patológica y no se asocia en nada con el calcio sérico, es decir, el calcio en sangre, si me lo miden, está normal, porque el problema aquí ha sido el tejido donde ocurrió, ¿verdad? Puede causar disfunción de un órgano, sí. Un ejemplo característico de calcificación distrófica es la estenosis aórtica. Saben que ustedes que la válvula aórtica, conforme pasa el tiempo, pacientes adultos mayores, 90 años, imagínense, pobre válvula aórtica que ha funcionado 90 años, ¿no? Entonces, obviamente, esta válvula se daña, se lesiona, producto de la función de tantos años, o largos años, ¿no? Y esta, debido a ese envejecimiento, puede llegar a áreas de calcificación distrófica, que obviamente alteren mucho más su funcionalidad, ¿no? ¿Cómo se ve la calcificación distrófica? Y esto lo vamos a ver en el laboratorio, son estas placas basofílicas, ¿no? Como láminas, ¿no? En este caso estamos viendo una calcificación en la pared del vaso sanguíneo. Esta calcificación tiene un nombre propio, se llama calcificación de Monkenrath, ¿no? Que también vamos a ver en el laboratorio. Así que no hay pierde, lo vamos a ver en el laboratorio, ¿ya?
Y el otro ejemplo es la calcificación metastásica, que no tiene nada que ver con metástasis, ¿ya? La metastásica no tiene absolutamente nada que ver con lo que es metástasis, cáncer, no tiene nada que ver con eso, ¿ok? Ojo. Aquí, ¿qué ocurre? Acá también hay calcificación en tejidos, en células, producto de hipercalcemia. Es decir, mi paciente cursa con un calcio sérico muy elevado, lo cual hace que este se deposite y genere calcificación en diversos órganos. Doctora, ¿y por qué se elevaría el calcio en sangre? ¿No? ¿Qué cosa llevaría a que el calcio se eleve en un paciente? Ejemplos, aumento de secreción de la paratormona. Todos sabemos que la paratormona está, ¿no?, relacionada al metabolismo del calcio. Entonces, si hay excesiva cantidad de paratormona, tendré mayor posibilidad de resorción ósea y por lo tanto mayor cantidad de calcio. Cuando hay excesiva cantidad de hormona paratiroidea, por ejemplo, en un tumor productor de paratormona, pues un adenoma paratiroideo, ¿ok? Otro, cualquier circunstancia en la cual haya una destrucción masiva de hueso, porque obviamente se libera mucho calcio, ¿no? Por ejemplo, en un mieloma, que hay una destrucción grande de hueso, en una leucemia, que también puede haber destrucción ósea, en una metástasis hacia un tejido óseo que destruya, entonces se libera un montón de calcio en la sangre, el paciente hace hipercalcemia. Trastornos relacionados a la vitamina D, porque saben que la vitamina D también intensifica la absorción de calcio, ¿no? Y la insuficiencia renal, porque el paciente con insuficiencia renal usualmente cursa con elevación del fosfato, y estados de hiperfosfatemia condicionan hiperparatiroidismo. Si hay hiperparatiroidismo, hay hipercalcemia. En este caso era un hiperparatiroidismo secundario porque no es producido debido a un tumor en la paratiroides, ¿no? Sino es producido por el estado de hiperfosfatemia. La calcificación metastásica, microscópicamente, se ve igual que la distrófica. O sea, no hay forma microscópicamente de diferenciarla, ¿no? Si yo quiero diagnosticar o diferenciar una de otra, tengo que conocer el contexto de mi paciente. Tengo que ver qué enfermedad sufre de fondo, qué edad tiene, cómo es su calcio. Tengo que ver todas esas características para que yo defina si tiene una calcificación distrófica o metastásica, ¿ok? Esta calcificación te dice que generalmente no genera disfunción clínica, ¿ya? Pero obviamente si es masiva, lo puede generar, ¿no? Y un órgano en el que le gusta usualmente depositarse en el riñón, generando nefrocalcinosis. Y miren, son láminas basofílicas, en este caso en el riñón, que no es otra cosa que calcificación. Si yo lo viera así nomás, digo, ok, calcificación. ¿Metastásica o distrófica? Ah, no, doctora, tiene que decirme más datos si yo quiero definir o diagnosticar de forma diferencial una de la otra, ¿ya? Listo, muy bien, hemos terminado. A ver, conclusiones. ¿Tienen tiempo para responder? No están apurados, seguro. Tienen que seguir paseando. ¿Dónde andarán ustedes? Qué suerte que tienen. Miren, revisen las conclusiones. Son datos o puntos importantes a recordar, pero no suficientes para responder las preguntas del examen, ¿ya? Entonces, se los dejo de tarea.